de toda esta semana. Las reuniones serán de lunes a viernes a las 8 y sábado y domingo a las 7:30, una hora y cuarto, una cosa así. Y damos la bienvenida a todas las personas, amigos, visitas que vienen por primera vez. Queremos que se sientan bien, queremos que se sientan acogidos por la gracia infinita de nuestro Dios. Queremos que hoy día salgan de aquí con este cambio operado en ser. Vamos a bienvenir a nuestro hermano. Le dejamos el... Es un privilegio estar aquí, como comenté anoche, de estar con ustedes aquí en Los Alerces. La primera vez que estoy en esta parte de la ciudad. Bueno, he visitado cerca de aquí, yo pienso, pero nunca había estado aquí. Y espero que esta noche sea de un tiempo de entendimiento, si usted no entiende algo acerca del Evangelio. Anoche nosotros hicimos algunas preguntas, las preguntas importantes, y hablamos acerca de ellas. Y como ve, hay algunas preguntas muy importantes en la vida. Además de eso, tomamos la historia que se encuentra en el libro de los Hechos. Y ahí queríamos hacer la pregunta más importante que hizo el hombre. Él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, una de las cosas que dije anoche, y se ha comentado un par de veces, entonces quería aclarar algo. Cuando se dice ahí, se iba a tomar la vida, es suicidarse. Entonces, si alguno no entendía eso, disculpe que eso era lo que significaba. Yo sé que allá en Canadá nosotros usamos esa frase porque el suicidio para mucha gente le choca, y por eso nosotros usamos algo un poco más suave. Entonces por eso yo estaba usándolo, y entonces si no entendió, quería explicar eso. Entonces era importante que supiera lo que significaba. Ahora, yo tengo una pregunta esta noche. ¿En qué confía? ¿En qué confía? Vamos a mirar una de las historias, más lo que el Señor Jesús comunicó, y una de las historias más interesantes para mí en el Nuevo Testamento, en el libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, el capítulo 10, por favor. Hoy estaba en la casa y estaba leyendo, en la tarde ahí, estoy leyendo un libro que es titulado La razón para Dios. La razón para Dios. Y la razón es que muchas veces hay mucha gente que son escépticos. ¿Así es la palabra? Escépticos. Acerca de cómo piensan acerca de Dios. Y escrito por un señor que ha evangelizado en la ciudad de Nueva York bastante. Y él ha visto una buena obra hecha ya en esa ciudad. Y esa ciudad es muy dura, la ciudad de Nueva York, por el hecho que hay tanto movimiento, tanta riqueza. Es un país, una ciudad que vienen todas las ideas del mundo, y vienen todos los inmigrantes del mundo a esa ciudad. Y pensar en ese lugar, tienen bastante, le dan mucha prioridad al pensamiento más abierto en cuanto a Dios. Yo pienso que en cualquier ciudad grande, por el hecho que ya somos un mundo global así, pero nosotros sabemos lo que está pasando en un instante
al otro lado del mundo. Es muy fácil. Se pasan documentos, se pasan mensajes, se pasan con el teléfono. Una vez yo hablé con Ricardo, una vez cuando yo estaba, él me estaba comentando acerca de mi papá y me llamó con nuestros iPhone. Y ahí él vio que yo iba cruzando un puente ahí en Vancouver y le mostré todo a dónde estaba. Increíble, él llamándome a Canadá. Y entonces vivimos en un mundo instantáneo. Entonces la gente con la tecnología, con los avances en cualquier disciplina, la economía, la medicina y toda otra carrera o disciplina que se encuentra en este mundo, nosotros podemos confiar en nosotros mismos muy fácilmente. Y la pregunta en esta noche, yo quiero hacerles es, ¿en qué confía? ¿En qué confía usted? Ahora, por el hecho que estamos aquí en un lugar donde se predica la Biblia, estamos hablando del lado espiritual en nuestras vidas. Por supuesto, no estamos hablando de alguna otra cosa. Muchas veces podemos confiar en cualquier cantidad de cosas. El confiar y tener fe en algo es algo que todo el mundo busca. Todo el mundo busca dónde poner su fe, dónde confiar, dónde creer. Están buscando. Aunque el ateo le diga, yo no creo en Dios, por el hecho que no cree en Dios, tiene fe en el hecho que es un ateo, que no hay un Dios. Entonces, él practica la fe sin saberlo, a veces. Nosotros tenemos fe, por ejemplo, en las cosas pequeñas. Al abrir la puerta aquí, se prende la luz y se espera, por el hecho que se pagó la cuenta, que se va a prender la luz. También, si yo salgo a mi auto, lo prendo, espero que va a prender. Por el hecho que nosotros estamos acostumbrados a cosas que son fácilmente y son simples, pero cada día practicamos la fe en las cosas que tenemos. El agua y cualquier cantidad de cosas así en las casas nuestras o en las vidas nuestras. Esperamos que si vamos al trabajo, que el trabajo va a estar ahí. A veces uno le da pena cuando llega al trabajo porque realmente no quiere ir. Pero la cosa es que nosotros tenemos y practicamos la fe todos los días. Pero la pregunta se hace, ¿en qué confía? ¿En qué confía? Primeramente, vamos a leer en Marcos capítulo 10, versículo 17, y dice ahí, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Este es el Señor Jesús, que iba caminando, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Hay otra pregunta que este joven hizo. ¿Qué puedo hacer para obtener, heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Interesante, el Señor Jesús muchas veces respondía con una pregunta. Es algo que se ve continuadamente en las Escrituras. Vemos que el Señor Jesús, Él dice, él comenta con una pregunta. Le hace la pregunta y dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adúlteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre, a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó.
¿Sabe una cosa? Antes de continuar, esta es una de las frases para mí en la Biblia y cómo se escribió en este lugar. Yo muchas veces pienso que cómo sería que el Señor Jesús le miraba con una mirada de amor a este hombre. Ahora, una cosa que se debe siempre establecer en una campaña evangelística es el hecho que Dios es amor, que es la motivación porque los hermanos realizan una reunión como esta, porque aman a su prójimo, aman a las personas. Si usted es invitado aquí a esta reunión, es porque el cariño, el amor que una persona siente por usted, por el hecho que se preocupa de su alma. Y el Señor Jesús, comunicando esto a este hombre, dice, y lo miró, él entonces, una cosa te falta, dice el versículo 21. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues será? ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. La pregunta se hace, ¿en qué confía? ¿En qué confía? Bueno, nosotros tenemos varias cosas en que podemos confiar. Se puede confiar en la religión. Ahora, yo puse estas dos figuras porque yo he tenido el privilegio de visitar estos dos lugares. El Vaticano y también la Mezquita Azul en Istambul. Los dos lugares son lugares que la gente diría que son lugares de una fe profunda, una fe realmente que la gente va y llega a esos lugares y piensa que algo especial va a pasar. En la ciudad de Roma, esa plaza, ese lugar a donde va toda la gente y se reúne allá para saber algo de lo que es seguir a Dios. Y creen que si llegan a ese lugar algo espiritual va a pasar. Ahora, se puede crear un ambiente en cualquier lugar, por decirlo, espiritual. Hay gente que hace algún peregrinaje hacia Asia, hacia el país de Nepal, y ahí se suben a algún cerro, o alguna montaña mejor dicho, porque no son cerros allá, se suben a esas montañas y se ponen a meditar, o se van a una parte de la India y llegan ahí para disfrutar del ambiente espiritual, así lo piensan. Mucha gente con quien yo me comunico me dicen a mí, oye, ellos me dicen, ¿qué crees tú? Yo le digo, bueno, yo soy un seguidor del Señor Jesucristo. Yo creo que Él murió por mis pecados y yo lo recibí como mi propio Salvador. Y ellos me dicen, bueno, yo soy una persona muy, muy espiritual.
Sin embargo, una vez yo iba en un avión y una señora me preguntó lo que hacía. Entonces, una de las azafatas, estábamos aterrizando y yo le dije, esto es lo que hago yo y en mi vida soy un predicador y trabajo con jóvenes y un montón de cosas le dije. Y ella me dice, mira, tú tienes una energía súper especial, me dice. Bueno, yo le dije muchas gracias, pero la realidad es que yo pienso que el Espíritu Santo que mora en mí por el hecho que yo recibí al Señor Jesucristo. Ahí me dio una pequeña barrera, no le gustó lo que le dije. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, es que esto es algo que no sé cómo es la vida espiritual y tratan de llegar a un punto espiritual en sus vidas y confían a veces. Y esta es una representación nomás de las religiones del mundo. Porque la religión es una cosa que nos salva. Uno puede llegar a tener una cierta paz, así superficial, cuando llegan a estos lugares. Y con respeto uno entra a estos lugares. Porque no hay que ir con falta de respeto. Pero la cosa es que, ¿a qué llega? Este hombre, el joven rico, él confiaba en cosas que realmente no eran profundas. Ahora, en su manera de pensar, eran correctas y nosotros estamos de acuerdo con él. El Señor Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Entonces él dice y le dice al Señor Jesús en el versículo 19, los mandamientos sabes, y le da una lista de las cosas que no debe hacer. Y el Señor Jesús le dice. Él entonces respondió el versículo 20 y dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, este hombre se declaró como una persona muy buena. A lo mejor usted ha llegado a la reunión esta noche y se cree bueno. Ahora, eso significa en el sentido humano, para cada uno de nosotros, yo puedo decir que mi amigo Ricardo es un buen hombre. Lo conozco por medio de lo que ha hecho para nuestra familia, para mi padre, ayudándolo en el hospital. Entonces yo puedo decir, es una persona buena. Yo puedo comentar con Sergio aquí también, por el hecho que lo he conocido por unos años, también una persona buena. Yo puedo decir eso de esa persona, porque no hay ninguna razón por mí para decir que no son. La cosa es que usted ha llegado y puede decir, yo soy bueno. Y usted me puede mirar a mí, bueno, le invitaron a predicar el Evangelio, entonces debe ser una buena persona. Pero lo que dijo el Señor Jesús, no hay nadie bueno, sino Dios. Cada uno de nosotros somos pecadores. Cada uno de nosotros somos personas que no han llegado a ese estándar, lo que Dios ha puesto. La única diferencia entre la persona que es un creyente, un seguidor del Señor Jesucristo, o una persona que no es que ha sido salvado por la gracia de Dios. Ha puesto su fe, ha confiado en el Señor Jesucristo. Y aquí dice el Señor Jesucristo que no debes hacer todas estas cosas. Ahora, el Señor Jesucristo le estaba llevando por un camino para llevarle a la verdad. Y dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dice, una cosa te falta. Yo le quiero preguntar, en este momento, usted a lo mejor está confiando en la religión cultural. Porque, ¿sabe una cosa?
en muchas partes del mundo hay una religión cultural que se encuentra en todas partes. Por ejemplo, si usted viaja al sur de los Estados Unidos, ahí por el estado de Texas y Alabama y Tennessee, esos lugares, usted va a encontrar iglesias en cada esquina. Lo va a encontrar. Y va a haber gente el día domingo yendo hacia la iglesia y abriendo sus Biblias. Y ahí van a cantar himnos o coros. Van a escuchar alguna predicación, y lo que pasa es que salen de ese lugar y no reflejan lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos van de obligación cultural. Bueno, siempre lo hemos hecho, entonces vamos a ir. Y hay mucha gente que va a estos lugares también, y también aquí en Santiago, en cualquier parte, y van porque es la obligación cultural que se les pone encima. A lo mejor usted es una de esas personas que dice, bueno, es que esa es mi familia, que somos católicos, o somos anglicanos, o somos evangélicos. Pero si usted no ha llegado, usted puede poner cualquier nombre sobre su vida. Pero si no ha llegado a ese punto en que se ha arrepentido y ha visto que la religión no le salva, no va a entender lo que es tener la paz y la seguridad y el perdón de pecados que solamente Cristo da. A lo mejor hay un niño aquí que piensa, bueno, es que, no sé, yo soy niño bueno. Una vez me tocó algo un poco chistoso. Yo estaba trabajando, estaba en la universidad, y estaba trabajando para un dentista, entonces estaba buscando un trabajo así, lo que se podía, para ganar unos dólares para tener para el tiempo durante mis estudios. Y estaba, no sé lo que estaba haciendo en el jardín de un dentista, entonces estaba trabajando ahí y con una pala echándole la tierra ahí. Y vino un niño y se acercó, y había unos negocios ahí cerca. Y vino un niño y me pregunta, hola, me dice, y tenía el pelo así, era un colorín, y me dice, hola. Yo le digo, hola, y yo le digo, ¿cómo te llamas tú? Y me dice, David. Yo le digo, oye, ese es mi nombre también. Y le dije, qué lindo el nombre. Y él me mira y me dice, ¿qué estás haciendo? Entonces le expliqué, y después me hace esta pregunta. Me dice, ¿has mentido alguna vez? Me dice esto, digamos, sin provocarlo. Le dije, ¿has mentido? Bueno, le dije, ¿he mentido alguna vez? Sí. Te lo confieso, he mentido alguna vez. Me dice, bueno, y ya. Pero yo le dije, yo trato de no decir mentira. Por el hecho que, bueno, a un niño de 5 años de edad no le voy a explicar de una forma muy profunda teológicamente lo que es el pecado, y así tratar de hacerlo en una manera bien sencilla. Y él me dice, bueno, es que yo le dije, ¿por qué? Bueno, entonces me confesó que le había dicho una mentira a la mamá. Entonces nosotros nos quedamos ahí conversando un rato. Pero yo pensé, mira, este niño, 5 años de edad, y tenía una mala conciencia acerca del pecado. ¿Qué dice la Biblia? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Cada uno de nosotros hemos traspasado, hemos dicho la mentira, hemos creído en cosas falsas, hemos pecado en cualquier cantidad de cosas. Y ahí esa lista es parte de todo lo que el Dios había mandado. ¿Y qué dice este hombre? El Señor Jesús le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Él creía
en la religión de sus padres, por el hecho que había seguido todo y todas las reglas que se le habían dado. Hay mucha gente que puede llegar a ese lugar y es posible que ustedes también. También sabe una cosa, que eso puede pasar con hijos de gente que cree en el Señor. Igual como yo. Yo crecí en un hogar cristiano. Como comenté anoche, mis padres muy dedicados a las cosas del Señor. Íbamos a las reuniones casi todas las noches. Llegábamos allá, en donde íbamos nosotros, viajando, cuando íbamos a Canadá, íbamos a reuniones casi cada noche. ¿Por qué? Porque mi papá predicaba el Evangelio, tenía ministerio, y nosotros lo acompañábamos. Pero eso no me hizo de ninguna manera un creyente en el Señor Jesucristo. Yo tenía que llegar a ese lugar a reconocer que era pecador. Este hombre había hecho todas las cosas correctas que debería hacer. Sin embargo, él honraba a su padre y a su madre. En el día de hoy hay mucha gente que no honra a los padres. Hay mucha gente que defrauda. Pero este hombre tenía una cierta integridad como ser humano, y llega a este lugar y el Señor le dice: te falta una cosa. Ahora, antes de continuar en eso, le queremos hacer otra pregunta: ¿en qué confía? ¿Las buenas obras? Ahora, aquí se ve distintas cosas en que la gente puede hacer. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos dado algo a una persona que está pidiendo. Vemos que está en una situación con mucha dificultad, una situación difícil. Entonces nosotros lo podemos ayudar. Y le damos algunos pesos, o le damos algo de comer, o lo que sea. Llegamos a ese lugar y una persona se siente bien. Cuando hace una cosa buena para otra persona, uno se siente bien. Yo siempre me siento bien si a alguna persona yo lo puedo ayudar de una manera física. Sin embargo, a donde vivo yo, nosotros vamos con los jóvenes, vamos a una parte de la ciudad de Vancouver, a donde hay mucha pobreza y también hay mucho drogadismo. Y ahí, en esa parte de Vancouver, nosotros vamos y ayudamos a la gente. Y muchas veces tenemos reuniones, cantamos con ellos, y después nosotros nos sentamos a conversar. Una vez conocí a un hombre. Este hombre después de la reunión, él se acercó y me dijo: me gustó lo que dijiste acerca del amor de Dios, el perdón de pecados y todo eso, pero ¿sabe una cosa? Ahora, la cosa interesante es que estaba bastante bien vestido para estar en ese lugar, para recibir una comida gratis, pero es que era un hombre que antes había sido un hombre que tenía muchos recursos económicos. Se sentó y se llamaba Alan Thompson. Y Alan se sentó al lado mío y yo le pregunté: cuéntame tu historia. Bueno, tú conoces esa parte de Vancouver, donde están todas las casas de la gente rica. Sí, yo vendía propiedades allá. Fui muy exitoso en mi trabajo. Llegué a ese lugar tan alto y tenía mucho dinero, entonces me fui. Me divorcié de mi mujer y me fui con otra mujer a Puerto Vallarta, en México. Ahí me compré una casa al lado del mar. Y ahí conocí mucha gente y fui introducido a la cocaína, me dijo. Yo le dije: bueno, eso lo siento.
y dijo, yo no sé si Dios me podría aceptar porque yo perdí todo, me dijo. Yo perdí todo, la relación con la mujer con la que estaba, con mis hijos, con todos. Y aquí, mírame a mí. Yo llegué a ese lugar tan alto en la vida económica, en mi vida personal, y aquí estoy, buscando comida que me lo dan gratis porque no tengo dinero para comprar. Yo le dije, bueno, Alan, yo tenía una Biblia conmigo. Yo le dije, mira, esta Biblia te la voy a regalar. Y lo escribí. Y escribí un versículo, no me acuerdo cuál era. Y entonces Alan lo tomó y nosotros oramos. Yo le expliqué el Evangelio, pero él me dijo, yo no estoy listo para recibir a Cristo. Este hombre se quedó ahí pensando en esas cosas y a como 2 meses me llamó por teléfono. Generalmente yo no doy mi teléfono en esos lugares por el hecho que hay mucha gente que quiere hacerte trampa, pero en esa situación yo le entregué mi celular. Me llamó y esta persona me llama por teléfono y empieza a leer todo lo que yo había escrito. Yo no me acordaba. Aquí me dice, mira, tú eres la única persona que ha hablado conmigo y lo otro. Y me dice, yo quiero ser una persona buena como tú, yo quiero hacer las buenas obras para estar cerca de Dios. Yo le dije, las buenas obras no te salvan de Dios. Hacer las cosas buenas no te salvan. Es solamente arrepentirte de tus pecados. Puedes llegar a conocer al Señor Jesucristo. Así puedes entender la gracia de Dios. Este hombre por varios meses me llamó, me escribía, se fue a otra ciudad para vivir y me escribía por correo. Llegó un momento en que yo recibí un correo de él, me dijo, y yo le había puesto en comunicación con un amigo mío allá en esa ciudad, y él le habló del Evangelio y le predicó. Y ahí este hombre se convirtió al Señor y me escribió, tu hermano en Cristo, al terminar. ¿Sabe lo que pasó? A los 2 meses, él murió. Tenía hepatitis, me parece que tenía SIDA, tenía muchas enfermedades, pero alcanzó a conocer el Señor Jesucristo como su propio Salvador. Aunque él buscaba cómo hacer las buenas obras, cómo alcanzar, llegar a las cosas de Dios. Ahora, ¿en qué confía usted? ¿En sus buenas obras? ¿Qué dice aquí? Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora usted me puede decir, bueno, mira, yo tengo puedo tener un argumento con usted con lo que dice aquí, porque le dice a este hombre, vaya y vende todo, deja todas tus cosas y vende. Y dice aquí que podría haber sido, y uno puede mirarlo así, pero lo que el Señor estaba realmente diciendo a este joven, le estaba diciendo, tus riquezas, aunque tú eres un hombre de integridad, tú sigues y obedeces y honras a tu padre a tu padre y a tu madre, eres un hombre que todo el mundo miraría y diría, ese es una buena persona, porque es religioso. Pero aquí dice que debes vender todo. ¿Sabe por qué? No es porque las buenas obras salvan, es que era exactamente el hecho que él tenía todo para sí mismo, su riqueza, y no quería compartir con otros o soltar su riqueza. A lo mejor él podía dar al pobre un poco. Cuando él tenía 1,000 pesos en el bolsillo, dar 50 pesos no es nada. Pero el Señor Jesús le dice, tú tienes que soltar todas esas cosas que te impiden, que te amarran en tu vida.
Y la riqueza es la cosa que no te deja seguir al Señor Jesucristo, que te impide de seguirme a mí. Y él dijo, ¿y qué dice? Él, afligido por esta palabra, se fue triste. Se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. ¿En qué confía usted? ¿La religión? ¿Las buenas obras? ¿Qué dice en Efesios, el capítulo 2? Ahí dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El creer y seguir al Señor Jesucristo es un regalo que se entrega a la persona. Y ahora usted es responsable cuando escucha esa palabra. Y dice aquí, no por obras, para que nadie se gloríe. Hace unos años, yo no fui, pero estaba en esa área del mundo, cuando hubo un problema con los kurdos de Irak, que habían salido y estaban en Turquía, en los años 90. Y ahí había un montón de grupos y organizaciones, las Naciones Unidas, UNESCO, Oxfam, cualquier cantidad, Visión Mundial, estaban ahí para ayudar a toda la gente que había salido de Irak. Nosotros, el grupo que estaba conmigo, mandamos 3 o 4 personas para ir a asistir a los médicos, a los grupos de rescate, cualquier cantidad de personas para ayudar y apoyar esa crisis que estaba ocurriendo allá. Una de las niñas que fue, cuando volvió me comentó algo, me dijo, ¿sabes algo curioso? Era interesante. Nosotros éramos los pocos creyentes que habían ido. Había un montón de grupos y organizaciones, pero había muy pocos creyentes. ¿Y sabes lo que la cosa más importante para ellos era? Al lado de un edificio de los hoteles que estaban ahí en la ciudad de Diyarbakir, en el este de Turquía, habían en las paredes afuera, habían, no sé exactamente lo que eran, pero era una especie de unos papeles que eran altos, casi todo el edificio, y mostraba los niveles de ayuda que estaban llegando por medio de las organizaciones. Porque para ellos era más importante que demostraban a todos los que daban el dinero para ayudar y apoyar esta situación, en vez de lo que realmente se necesitaba. Y eso es el amor del Señor Jesucristo, que puede llegar al corazón del ser humano. Nuestro mundo se maneja por la religión o por las buenas obras para llegar a Dios. Muchas veces la gente cree que puede llegar a estar cerca de las cosas de Dios sin pensar lo que realmente significa. ¿Y qué dice aquí que hemos leído? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros queremos decir, sí, yo hice esto para los necesitados, para la gente que necesita. Y no hay nada malo con eso. Pero lo que vemos nosotros aquí, ¿qué dice en Efesios 2 y 8? Dice muy claramente, porque por gracias uno puede ser salvo, por medio de la fe, porque no es nada de nosotros, sino es el don de Dios. ¿En qué confía?
¿Está confiando en sí mismo? ¿Sabe que en Proverbios capítulo 3, dice algo bien interesante? Ahí dice Proverbios 10, 5 a 8. Dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y yo no creo que yo lo podría decir más claramente. ¿Qué dice ahí? Muy claramente dice: fíate de Jehová, confía en Él de todo tu corazón. Cuando uno se entrega al Señor Jesucristo, es por fe, es solamente por fe. Ahora, cuando usted llegó en el día de hoy aquí a la reunión, yo pienso que usted miró la silla donde se iba a sentar. En esa silla a donde se sentó, yo no creo que vino alguno de los hermanos, alguna persona o la persona que le invitó, le dice: mira, yo quiero ver qué dice el papelito ahí, sí, que llegó con estas sillas y que me dice que esta silla me va a soportar el peso que tengo. Yo más que el otro. Pero, ¿qué piensa usted? Bueno, la persona puede decir: mira que el papel ya se votó hace años porque realmente son sillas y se sabe que sea. No, ahora usted piensa: esto es muy sencillo, pero sabe, por fe usted llegó aquí, en su auto, caminando, no sé cómo haya llegado, y se sentó ahí sin pensarlo. Y eso es una cosa muy simple de la vida. Pero para la vida eterna, usted está cuestionando: ¿qué voy a hacer con esto? Y piensa bien, porque mira que yo he confiado mucho en mi religión. Yo he confiado mucho en lo que soy como persona. Tengo todas esas cosas y mi familia, ¿qué dirían? Porque realmente nosotros hemos seguido la religión culturalmente, hemos hecho las cosas porque en la caridad, porque eso es bueno. Pero el Señor Jesucristo le dijo a este hombre, dice: no, esas cosas no te hacen llegar al cielo. Déjala, todas las cosas que te impiden para seguirme a mí. Y ahí entrega tu vida al Señor Jesús. Entrega tu vida a seguir a Dios. La pregunta es: ¿en qué confía usted? Si está confiando en sí mismo, una persona que confía solamente en lo que ha hecho o en la religión que cree, no va a llegar al cielo. Es solamente por fe en el Señor Jesucristo. Y aquí nos dice claramente: fíese de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros siempre pensamos que tenemos el camino correcto, definido para mi vida. Yo he conocido varios jóvenes que se han establecido en sus carreras y no llegan a entender que el Señor Jesús les quiere para sí mismo, para que ellos sigan a las cosas del Señor. Muchas veces se alejan. Tantos jóvenes con quien he predicado, a quienes yo he predicado, y tantas veces han rechazado la palabra que se le ha predicado. ¿Es usted una de esas personas que realmente no quiere escuchar o decir: mira, yo voy a confiar en las cosas mías,
en la manera que yo pienso que debe ser la religión, o en mi propia vida espiritual, porque yo quiero manejarla. Yo no quiero someterme a un Dios que yo no veo. Eso se entiende. Pero yo le digo algo. Nosotros creemos en Dios. Y usted me puede decir, bueno, es un grupo de gente que cree en Dios. Bueno, si uno pone un papel delante de ese ventilador, ¿qué va a pasar al papel? El papel se va a volar. El papel se va a ir para un lado, para otro. Y usted puede decir, bueno, ¿cómo llegó eso? Bueno, y una persona dice, bueno, el viento se lo llevó. ¿Se ve el viento? No se ve. Pero la evidencia del viento está ahí. La evidencia que Dios puede cambiar una vida está aquí, está allá. Las personas que han creído en el Señor Jesucristo y se han sometido a Él, la evidencia está ahí. Entonces usted dice, yo no veo a Dios, pero puede ver el testimonio de las personas que se han sometido, que se han arrepentido delante de Dios Todopoderoso y siguen a Él. Esa es ahí está la cosa. ¿Qué significa ahí cuando dice reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es lindo como dice eso. Al terminar en esta noche, vamos a mirar otro versículo al concluir. Dice ahí, Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahora, esta noche se han dicho muchas cosas. En las noches que vienen se van a decir mucho más. Vamos a hablar de distintos temas que en mi deseo, en el deseo de los hermanos aquí, que llegue a su corazón, que le haga pensar en su futuro eterno, en cuanto a la salvación de su alma. Pero el punto clave, cada noche va a ser igual. Anoche se preguntó acerca de las preguntas importantes de la vida. Esta noche se preguntó, ¿en qué confía? Y Dios simplemente dice, cree en mí, cree en mi Hijo. El que vino a esta tierra, se identificó con el ser humano, vivió una vida ejemplar, una vida perfecta, y se sacrificó por nuestros pecados. Él se entregó para que nosotros podásemos también creer y confiar en Él y tener la salvación y la seguridad eterna. Para cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo, nosotros le podemos decir unas cosas. Le podemos decir que la realidad es que la vida del creyente a veces no es fácil. Queremos ser sinceros y honestos. No hay perfección en la vida, hay problemas, hay conflictos, porque vivimos en un mundo donde hay pecado. Pero cuando uno tiene la salvación de su alma, la paz y seguridad, puede enfrentar la vida realmente como es. Y uno puede seguir al Señor. Mi papá está enfermo. ¿Y cómo podemos nosotros seguir al Señor? Sabemos porque Él conoce al Señor Jesucristo como su Salvador. Ha vivido su vida dedicado a Él.
Pero en el fondo, Él, cuando pasará de esta vida, cuando yo pasaré de esta vida, yo sé que había un día en que yo recibí la salvación, creí en el Señor Jesucristo y me dio la vida eterna cuando yo le pedí que viniera a vivir en mí y me dio la salvación y lo recibí. No era por la religión, porque yo, como cualquier otra persona que creció en un lugar a donde hay una familia creyente, nosotros también podríamos ser, yo soy religioso. O se han hecho las buenas obras. ¿En qué confía? En su propia prudencia, en su propia manera de pensar. Dice Dios, confíe, ponga su fe, recibe la salvación de su alma. ¿Y cómo lo hace una persona? Porque nosotros podemos hablar cualquier cantidad de cosas, pero ¿cómo se recibe? Solamente se dice, Señor, yo soy un pecador. Uno tiene que reconocer eso. Hay cosas que me impiden seguir a ti, yo las quiero dejar a un lado. Y quiero seguirte a ti. Y recibir el perdón de mis pecados. Ayúdame a vivir una vida que refleja tu carácter, que refleja todo lo que tú dices. Ahora usted me dice, yo no entiendo mucho de la Biblia, yo no entiendo mucho de lo que está hablando, nunca he leído la Biblia. Eso está bien, porque uno no tiene que estar consciente de todo lo que dice la Biblia. Solamente tiene que reconocer que es pecador, y someterse a Dios Todopoderoso y decir, te necesito, ayúdame, me arrepiento y quiero vivir la vida del creyente. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por estos momentos que hemos pasado leyendo las Escrituras, pensando acerca de qué es realmente seguirte. Que no sea solamente una religión cultural, pero que sea algo que realmente lo hagamos de la sinceridad que tú deseas. Que no sea algo que dependemos de nuestras buenas obras, pero que sea algo que es de sincero corazón. Te pedimos, Padre, si hay alguno en la reunión esta noche que no te conoce a ti, desea recibir la salvación de su alma, que tome ese paso de fe, que tome ese paso con toda confianza, sabiendo que tú recibes al pecador que te busca. Y te pedimos esto, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.